Los beneficios y los perjuicios, estamos en contacto con Eugenia Pacetti, quien es consultora organizacional, coach y quien está brindando diferentes charlas y mañana en especial una brindada también para la justicia. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes y un placer que me hayan invitado aquí con ustedes. Bueno, primero lo planteábamos al comienzo, ¿no? Esta modalidad de teletrabajo, las nuevas formas de vínculos laborales que se generaron con la pandemia. ¿Cuál es el estado actual de situación? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, básicamente entender que a partir de la pandemia, de todo este fenómeno global que estamos atravesando en todo el mundo, han cambiado muchísimas cosas, no solamente los hábitos y el modo de trabajo, han cambiado, como decías recién, nuestros modos de vincularnos, de comunicarnos, de tener una entrevista como en este momento que lo estamos haciendo de este modo y demás. Entonces, el trabajo no es ajeno a todo ese contexto de cambio. En el mundo de los negocios, en el mundo del management, se dice que vivimos en un mundo VUCA, un mundo volátil, un mundo incierto, complejo y ambiguo. Estamos transicionando constantemente de cambio en cambio. El mundo del trabajo está pasando en este momento por el fenómeno de la transición del trabajo presencial al home office, al teletrabajo, que seguramente conforme vaya avanzando este fenómeno de la pandemia que nos está afectando, seguramente también logre acomodarse nuevamente a su nuevo cambio y estemos ante una modalidad combinada de trabajo presencial y de trabajo a distancia. Muchas veces también, está clarísimo lo que estás planteando, pero si escuchamos a muchos trabajadores y trabajadoras contar sus experiencias, salta a la luz el tema de que trabajar en casa implica pasar muchas horas trabajando o pendientes más de lo que se podía hacer antes cuando uno tenía que ajustarse a un horario yendo a cumplir tareas en un determinado lugar. ¿Cómo ves vos esta cuestión de trabajar sin filtro? Trabajar sin filtro, como decís. En este momento se han esfumado los límites. Nuestras casas son oficinas, nuestras casas son escuelas, hacemos todo en nuestro hogar. Entonces, es lógico que dentro de ese contexto de desorden, de rutinas, estemos trabajando todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y esto genera, por supuesto, muchísima tensión, estrés y ansiedad en los trabajadores. Creo que uno de los ejes fundamentales es poder generar nuevos hábitos laborales y de trabajo acordes a esta nueva realidad. Es un error, pero también es una tendencia que tenemos los seres humanos a la inercia. Entonces, seguramente los primeros tiempos de esta cuarentena, muchos de nosotros, por inercia, intentamos seguir trabajando del mismo modo. La realidad es que trabajar del mismo modo en cómo veníamos trabajando hoy es imposible. Necesitamos generar nuevos hábitos para preservarnos nosotros, preservar nuestra salud emocional y de las personas que están compartiendo con nosotros este aislamiento, ¿no? Necesitamos generar nuevos hábitos que nos permitan cortar, ¿sí? Tener horarios definidos y que podamos respetar. Por otro lado, tener una nueva disciplina, un nuevo orden. Y por otro lado también el espacio. El espacio es sumamente importante, ¿sí? Poder identificar o trabajar en un espacio de nuestras casas que preferentemente no sea utilizado para otro tipo de actividades. Y te cuento por qué. No solamente por una cuestión de orden, Claro. ¿sí? Sino que cerebralmente nuestra mente, nuestro cerebro asocia lugares con situaciones. Entonces, si intento trabajar en el sillón donde habitualmente descanso o pasamos un momento de ocio y de relax familiar, le va a costar a mi cerebro mucho más concentrarse. ¿Por qué? Porque asocia, ejemplo, ese sillón a una actividad que no tiene que ver con el trabajo. Entonces, el gran desafío dentro de lo posible es poder tener un espacio de trabajo que sea exclusivo para las tareas laborales. Y me quedé pensando en lo que decías al principio, este tema de las reglas,
que me imagino que también supone que se haga como un nuevo reglamento entre los empleadores y los trabajadores, ¿no? Como para esto de fijar límites, de acordar los nuevos objetivos en conjunto, qué se espera de nuestro trabajo en casa, por ejemplo. Seguro. Claramente hay todo también allí una reinvención, ¿no? Está crujiendo esa estructura de trabajo, se está moviendo y se necesita seguramente de nuevos acuerdos entre empleadores y trabajadores, ¿sí? Pero dentro de lo que podemos hacer desde el mundo del trabajo, desde el colaborador que hoy está trabajando desde su casa, aún hasta que se puedan generar estas nuevas normas o que se regule esto del teletrabajo más aún, es empezar a poner los límites, empezar incluso a poner horarios, ¿sí? Poder dar respuestas, pero siempre tratando de cuidar y de preservar su tiempo. Necesitamos tener tiempos, ya sea para le llamamos las 3R, ¿no? Para las actividades de rayo láser, esas que necesitamos de súper concentración, para las actividades también de relax, ¿sí? Y también necesitamos los espacios de reuniones, los espacios de sociabilización. Somos seres sociales, entonces de pronto estar trabajando de 8 a 20 horas y respondiendo constantemente a la demanda de nuestros empleadores, tiene poca vida, ¿sí? Porque claramente en el corto plazo estos colaboradores tan exigidos van a estar sufriendo costos físicos y emocionales. Entonces, desde el punto de vista de los colaboradores, poder organizarse, poder poner tiempos y cumplir con ellos, y por el lado de los empleadores o de quienes lideran determinados equipos y organizaciones, entender que el fenómeno de la pandemia nos está afectando a todos y que trabajar en las casas no significa que con traer una computadora a nuestras casas tenemos las mismas condiciones de trabajo, ¿sí? Exacto, teletrabajar. Sí, discúlpame, Sí. ¿ahí vos? No, te decía simplemente que teletrabajar no es solo conectarme a internet y tener una computadora, ¿sí? Teletrabajar requiere de un aprendizaje nuevo, tanto de colaboradores como de empleadores, y también del desarrollo de nuevas habilidades interpersonales y personales en el mundo del trabajo, como la organización del tiempo, ¿sí? La flexibilidad. Creo que la gran habilidad transversal en este punto es la flexibilidad, y poder trabajar por objetivos y no solamente evaluados por el tiempo. Exactamente, y te hago una pregunta cortita, porque ya nos quedamos sin tiempo, Eugenia, pero me preguntaba, ¿cómo ves vos la predisposición también de las empresas para brindar las herramientas para que los trabajadores puedan hacer sus tareas desde su casa, ya sea desde computadoras, teléfonos, el pago del servicio de internet? ¿Crees que también se están ayornando a estas cuestiones o que se van a ayornar? Creo que hay un largo camino todavía. Creo que esto de la pandemia nos obligó a la transformación digital, pero muchas organizaciones no estaban preparadas y muchas organizaciones han salido como han podido a esto del teletrabajo. Creo que hay un camino muy, muy largo aún en esto de facilitar las herramientas, el pago de los accesos de internet. Muchos colaboradores, muchos empleados de las empresas donde intervengo me cuentan que están pagando más internet para tener mejor conexión. O que han tenido que salir a comprar insumos, computadoras, impresoras, ¿sí? Creo que todavía hay un largo camino de muchas organizaciones para poder satisfacer a los colaboradores y que de pronto todos o la mayoría pueda tener las herramientas para poder cumplir con su trabajo. Creo que ahí todavía tenemos algo pendiente. Buenísimo, Eugenia. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, un placer, y bueno, y a poder organizarnos en los tiempos y en los espacios para trabajar mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego.